Cada diciembre millones de personas celebran la Navidad, pero realmente muy pocos saben de dónde viene toda esta historia. ¿Por qué ponemos un árbol? ¿Quién fue Santa Claus? ¿Por qué se celebra un 25 de diciembre? ¿Y qué tienen que ver los romanos, los persas, los nórdicos, la Coca-Cola incluso con toda esta historia? La Navidad no nació de un día para otro, es una mezcla de culturas, tradiciones, religiones, que todo se fue uniendo a través de miles de años, hasta formar la tradición que hoy todos conocemos. Y eso es justo lo que vamos a ver en este video, la historia completa, profunda y real de lo que es la Navidad. Para conocer la historia de la Navidad nos venimos hoy al Parque Central de la ciudad. Aquí todos los diciembres hacen este gran evento donde ponen diferentes stands, como por ejemplo esto que tenemos aquí atrás. Venden comida típica, hay una pista de patinaje y muchas cosas más para venir en familia. Y qué mejor lugar para conocer un poquito de la historia de la Navidad. Pero para eso vámonos muchísimos años atrás, desde antes que la Navidad fuera una tradición cristiana. Antes de que empezara el cristianismo, diciembre ya era un mes especial para muchas culturas antiguas. En el hemisferio norte, alrededor del 21 y 22 de diciembre, ocurre el solsticio de invierno, que es básicamente el día más corto del año y la noche más larga. Para muchas culturas antiguas, esto era simbólicamente la muerte del sol, o el momento más vulnerable de la luz. Y justo después del solsticio, los días empiezan a alargarse de nuevo. Esto para muchas civilizaciones era un renacimiento, un signo de esperanza. Por ejemplo, en Roma, el 25 de diciembre se celebraba el Sol Invictus, que era el nacimiento del Sol Invicto. Otro ejemplo son los germanos y los nórdicos con el Yule. Celebraban el retorno de la luz con hogueras y banquetes. O también estaban los persas con el culto a Mitra, que también estaba asociado al sol. Básicamente la Navidad nace en un mes que desde hace miles de años simboliza la luz venciendo a la oscuridad. Pero ¿cuándo se define la Navidad cristiana como tal? La Biblia no da una fecha del nacimiento de Jesús. El primer registro documentado del 25 de diciembre como cumpleaños de Jesús aparece en Roma, en el año 336 después de Cristo. Y no se sabe si fue la primera vez que se celebró, pero sí es el primer documento escrito. ¿Y por qué eligieron hacerlo un 25 de diciembre? Una de las teorías más aceptadas fue que aprovecharon el simbolismo del regreso de la luz. Era una forma de conectar culturalmente con celebraciones que ya existían. En ese momento el Imperio Romano ya era oficialmente cristiano, así que tenía sentido seleccionar una fecha unificadora. Así que no fue un proceso instantáneo, fue un proceso cultural y religioso. Una de las tradiciones más importantes para la Navidad son los nacimientos. Pero ¿de dónde nació la idea de poner una representación del nacimiento de Jesús? Pues eso es lo que vamos a conocer ahorita. Ahorita nos encontramos buscando el nacimiento que colocan aquí en la Plaza Central, que es uno de los nacimientos más importantes que ponen en esta fecha aquí en la capital. Y ahí vamos a ir a conocer un poquito de la historia de dónde empezó esta tradición de poner una representación del nacimiento de Jesús. Justo aquí atrás mío tenemos ya el ingreso para ver el nacimiento. Este es uno de los nacimientos más importantes de la ciudad de Guatemala. Pero antes de entrar es necesario conocer un poco la historia de dónde nace esta tradición. Y para eso tenemos que comenzar sabiendo quién fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un italiano del siglo XIII que renunció a su riqueza para vivir en pobreza y servicio. Además también fue el fundador de la orden franciscana y era muy famoso por su humildad, por su amor a la naturaleza y por su fuerte conexión espiritual. En 1223, en un pequeño pueblo llamado Grecia, San Francisco creía que las personas conocían del nacimiento de Jesús pero no lo sentían y no tenían una imagen clara en la cabeza de cómo fue. Y fue entonces cuando decidió recrearla. Escogió una cueva, llevó animales reales y invitó a campesinos a hacer la representación de José y María. Incluso llegó a hacer una misa dentro del pesebre y esto conmovió muchísimo a las personas. Antes de esto la Navidad era más teológica y más litúrgica. Luego se vuelve más visual, emocional y popular. Nacen los pesebres, nacimientos o belenes. Gracias a él, hoy millones de personas recrean el nacimiento de Jesús con nacimientos, y especialmente en Hispanoamérica. Ahora sí vamos a entrar a conocer el nacimiento más importante de la ciudad.
La verdad es que es un nacimiento bastante bonito y bastante grande. Existen nacimientos en toda Latinoamérica de todos tamaños y formas, pero me pongo a pensar qué impresionante debe haber sido en aquella época hacer un nacimiento con personas y animales reales. La verdad es que es bastante impresionante. Y ahora vamos a continuar con nuestra historia de la Navidad, hablando de algo que también es bastante representativo, una de las cosas más representativas en las celebraciones, que es el árbol de la Navidad. ¿De dónde nace esta idea de poner un árbol dentro de nuestras casas y decorarlo con esferas, luces y una estrella? Bueno, ahora les voy a contar la historia del árbol de Navidad. Y ahora estamos buscando el árbol de Navidad que ponen aquí en la Plaza Central. No estoy seguro si ponen uno, yo creería que sí, para contarles un poquito de dónde nace la historia del árbol, por qué decidimos poner un árbol y es tan representativo para las fiestas navideñas. Bueno, al parecer no hay un árbol navideño aquí en la Plaza Central, pero aún así les voy a contar un poco la historia de cómo inició esto como una tradición tan emblemática en la Navidad. Resulta que el árbol de Navidad es una tradición nórdica y germánica, no es cristiana originalmente. Todo empezó en Europa del Norte. Se usaban árboles perennes. ¿Qué son estos árboles perennes? Son árboles que no pierden sus hojas durante el cambio de estación. Y esto era un símbolo de vida en invierno. Los germanos celebraban el Yule con ramas verdes, como protección contra la oscuridad. El árbol representaba esperanza, fertilidad y vida eterna. ¿Y cómo fue que este entró al cristianismo? Todo empezó en el siglo XVI en Alemania. Los cristianos adoptaron el árbol perenne como símbolo de vida eterna en Cristo. Lo decoraban colgándole manzanas que representaban el pecado original, o las pequeñas obleas que son como las hostias que dan en la Eucaristía. Y luego, con el tiempo, esto se fue convirtiendo en esferas, decoraciones, luces y la típica estrella que todos ponemos en la punta del árbol. Luego el árbol llegó a Estados Unidos con los inmigrantes alemanes. Fue ahí cuando esta idea se globalizó. Hollywood, revistas, publicidad y la cultura anglosajona lo convierten en un símbolo mundial. Básicamente el árbol es el mejor ejemplo de cómo una tradición pagana se convierte en cristiana y luego se vuelve global. Y ahora vamos a hablar de uno de los personajes más queridos y más simbólicos de la Navidad en el mundo, Santa Claus. Bueno, ahora conozcamos un poco la historia de quién fue Santa Claus, que mejor dicho se le conoce como San Nicolás. La verdadera raíz viene de San Nicolás de Bari. ¿Quién fue San Nicolás de Bari? Fue un obispo del siglo IV, nacido en Patara, la actual Turquía, y fue muy conocido por su bondad y generosidad, especialmente con los pobres y con los niños. Todo empezó con una leyenda, una familia que tenía 3 hijas que no podían pagar el dote para casarse. El dote era básicamente un pago que tenía que dar la familia de la esposa, la familia de la mujer a la familia del hombre para poder consagrar el matrimonio. Y este San Nicolás, en forma anónima, dejó durante 3 noches bolsas de oro en la ventana de la familia para que ellos pudieran casarse. Y gracias a eso, los jóvenes pudieron casarse y evitar caer en esclavitud. Y de aquí nace la idea de un hombre dando regalos en secreto. Y cómo este San Nicolás se convirtió en el Santa Claus moderno que conocemos hoy en día. Bueno, solo les puedo decir que todo empezó por los holandeses. Cuando los holandeses emigraron a Estados Unidos en el siglo XVII, llevaron con ellos una tradición, el Sinterklaas, que es básicamente una versión de Santa Claus holandesa, que era un hombre mayor de barba blanca solo que vestido como obispo y que trae regalos a los niños en un 6 de diciembre. Ya en Estados Unidos, esta tradición se mezcla con el folclore nórdico, renos, nieve, invierno y la literatura victoriana, costumbres familiares como la chimenea y las medias colgadas y algunos cuentos infantiles del siglo XIX. Y es aquí donde entra la idea de que Santa entra por la chimenea, vive en el Polo Norte y viaja en trineo. Y esta mezcla cultural es la que da origen al Santa Claus que conocemos hoy en día. Ahora un pequeño dato curioso, el Santa Claus que conocemos hoy en día no siempre fue el Santa Claus simpático vestido de rojo. Toda esa imagen fue creada gracias a Coca-Cola. En 1931 la empresa contrata a un artista, Haddon Sundblom, todo para una campaña navideña. Y fue él quien dibujó a Santa Claus gordito, sonriente, con su traje rojo con blanco justo como los colores de la marca, mejillas rosadas y amable. Y antes ya existían versiones similares, pero fue Coca-Cola quien globalizó al Santa Claus que conocemos hoy en día, al Santa Claus moderno. Justo hablando de cómo la Coca-Cola globalizó el Santa Claus que conocemos hoy en día, y aquí tenemos un pequeño stand de Coca-Cola que es la casa de Santa. Como pueden ver, los colores rojos con blanco, el árbol navideño en la punta. Básicamente solo hace falta Santa Claus y se puede ingresar.
La verdad es que estos eventos son súper importantes que los hagan en las ciudades porque unifica un montón a las personas. Y la Navidad aquí en Latinoamérica es una tradición bastante comunitaria. Entonces este tipo de eventos creo que son muy buenos porque las personas se unen bastante y celebran todos juntos como una gran comunidad. Bueno, y un evento navideño no puede faltar una comida típica navideña. Aquí con mi amigo Kevin nos pedimos un delicioso pan con pierna. Es uno de los platillos más típicos para estas épocas. Panito con pierna, pueden ver, se ve bastante rico. Vamos a probar a ver qué tal. Con el pan francés. Muy rico. Bueno, y ahora se preguntarán cómo vino toda esta tradición a Latinoamérica. Todo empezó con la llegada de los españoles. Cuando los españoles vienen a América, traen con ellos la misa, los villancicos y los nacimientos. Los pueblos indígenas mezclan sus tradiciones de luz, fuegos y fiesta comunitaria. Desde México hasta Argentina surgen estilos únicos de Navidad. Se vuelve más familiar y más comunitaria, más cercana al nacimiento que al árbol, más emotiva y con comida muy local. La Navidad latinoamericana no solo adoptó la tradición, la transformó completamente. La Navidad no solo es una historia, es un rompecabezas enorme formado por culturas antiguas, religiones y tradiciones paganas, ideas medievales, migraciones, literatura, publicidad, cine y la manera en que cada pueblo interpretó esas piezas. Y es por eso que la Navidad se siente tan universal, pero al mismo tiempo tan distinta en cada país y en cada familia. Y aunque cambien los símbolos, el árbol, el nacimiento, Santa Claus y la comida, la esencia siempre va a ser la misma desde hace miles y miles de años. La luz vuelve, la esperanza regresa y por eso seguimos celebrando. Bueno, y hasta aquí llegamos con el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden dejarme en los comentarios cómo suelen celebrar ustedes la Navidad en sus países, en sus pueblos, en sus naciones. Y si les gustó también denle like, compartan el video por favor y suscríbanse al canal. Y ahora sí, nos vemos a la próxima en un próximo video.